Legislativo y Parlamento Andino. Por ello, vamos a conversar las entrevistas esta mañana con el doctor José Tello Alfaro, exministro de Justicia y experto en Derecho Electoral. Doctor Tello, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido como siempre a Radio Nacional. Radio Nacional. ¿Cómo está usted? Doctor Tello, estamos exactamente a 300 días, decía yo, de las elecciones, ya con, prácticamente 43 partidos políticos, con ya también el tiempo que se acorta para la formación o posibilidad de formar alianzas. El 1 de agosto culmina el plazo para presentar las solicitudes y un mes después el jurado responderá. El presidente del Consejo de Ministros ha dicho que se está, haciendo todos los esfuerzos y que ha garantizado de que tendremos elecciones libres, transparentes e incuestionables. Sobre todo este último tema, que en las últimas elecciones ha generado mucha polémica, sobre todo en los resultados en la segunda vuelta, ¿no? En donde hemos tenido pujas y en donde el resultado ha sido mínimo, ¿no? Menos de un estadio nacional, 40.000 votos diferenciaron a Pedro Castillo de Keiko Fujimori en el último comicio. Claro, lo que pasa es que hay que separar ahí la narrativa política de los hechos que tienen que ver con la coyuntura electoral que vivimos y que viviremos también en 300 días cuando tengamos la elección ya en curso, o sea, ya el día de la elección propiamente. Porque ahorita lo que tenemos ya es un cronograma electoral que viene cumpliéndose. Justamente quería hacer mención, la semana pasada, por ejemplo, hemos tenido el vencimiento de un plazo que era para justo el hecho de que los partidos políticos puedan hacer modificaciones en su estatuto, en su reglamento electoral, a condicionar su normatividad interna. Eso ya venció, fue el 11 de junio. Luego tenemos este lunes otro plazo electoral porque no tiene que ver con las elecciones generales, porque algo que tiene que tener muy presente acá nuestra audiencia es lo siguiente. Nosotros tenemos procesos superpuestos. El 2026 es un mega año electoral y tenemos procesos superpuestos. Las elecciones generales van aparejadas con las elecciones regionales y municipales, que ya vienen, que si bien no han sido convocadas, ya vienen cumpliendo algunos hitos. Por ejemplo, este lunes termina la posibilidad de que las personas puedan desafiliarse a un partido político para poder ser invitadas en las elecciones regionales y municipales. Partido o movimiento, porque hablamos de elecciones subnacionales. Correcto. Entonces, esto es algo porque más o menos la agenda en lo que se refiere a los temas electorales va muy de la mano. Lo general, o sea, las elecciones generales, que son las elecciones justamente donde renovamos, y lo has mencionado muy bien, presidente, vicepresidente, en este caso diputados, senadores, parlamentarios andinos, de las elecciones regionales y municipales donde escogemos los gobernadores regionales, sus consejos, y alcaldes provinciales y estatales con sus consejos. Ahora, siempre es bueno hacer mención de esto porque está pasando inadvertido. Hay una tercera elección nacional que se da un mes después de las elecciones regionales y municipales, en el mes de noviembre, y que es justamente la que va a renovar en todo el país las autoridades de centros poblados, o sea, de municipalidades de centros poblados. Bueno, es importante tener una radar porque son 3 elecciones del otro año y justamente cuando hacen mención a las palabras del primer ministro, lo que tenemos por parte ejecutivo, y si en esa forma es que está, bueno, dando las facilidades que corresponden a los órganos electorales, porque quienes tienen que garantizar que las elecciones sean limpias, transparentes, incuestionables, son los organismos electorales. Por eso tienen un nivel de autonomía constitucional. Entonces, puedo entender que son buenas intenciones del Ejecutivo, el darle recursos, el darle todo lo que ellos requieran para que puedan hacer su trabajo como corresponde, porque ellos son los que garantizan, ellos son los que tienen autonomía para que las elecciones, y así viene desde 1931, puedan realizarse de manera adecuada. Hay que recordar que en 1931 tuvimos nosotros la creación del Jurado Nacional de Elecciones. Fue un hecho icónico porque David Samames Ocampos, y siempre es bueno recordar la historia, quien presidía en aquel momento la Junta de Gobierno, habiendo sido una persona que estuvo en los Montoneros, o sea, una persona que se había levantado contra el gobierno de Cáceres, es una persona que decide en ese momento de dar un
un golpe de timón en la democracia peruana que la veía muy endeble y crea el Jurado Nacional de Elecciones para la institucionalidad de los procesos electorales. Hay que recordar eso porque siempre la historia nos puede a nosotros dar luces de que por más que los tiempos sean difíciles, que creamos poco en el sistema democrático, que tengamos una crisis de partidos políticos y una serie de problemas de inestabilidad política, siempre es bueno recordar que hay momentos en los cuales todos podemos entender que la democracia es el mejor sistema, porque si lo entendió una persona que había sido un montonero, un rebelde contra un gobierno constitucional, bueno, creo que todos podemos entenderlo y ¿verdad? Apreciar este sistema democrático que tenemos. Correcto. Doctor, ahora, estamos justamente, como usted lo decía, en pleno calendario electoral, con los recursos también que se están transfiriendo a los jurados, al jurado, a la OMPE y a RENIEC. Eh, en medio de todo este cronograma, ¿cómo analiza usted el tema de las alianzas políticas? Porque lo cierto es que ya, digamos, los estudios que se han hecho por parte de diversas instituciones, hablan, por ejemplo, de un poco interés de la gente, y en especial de los jóvenes, de este proceso electoral, ¿no? Cuando tenemos un bolsón que entre 18 y 29 años representan casi el 30% del electorado, es decir, es un importante bastión. Y solo un número no muy, digamos, no muy significativo, o sea, 20, 30%, digamos, tiene interés en la política y en las elecciones. ¿Cómo logramos captar a ese importante grupo y sobre todo con tantos candidatos? Va a ser mucho más difícil y mucho más disperso el voto, lo que va a traer como resultado que tengamos autoridades, nuevas autoridades, pero digamos con un respaldo mínimo. Claro, yo preveo que el tema de las alianzas no va a colmar las expectativas que podríamos tener. Eh, Quizás, o sea, habiendo cambiado la norma, porque se adecuó la norma, se flexibilizó la norma para incentivar la creación de alianzas, quizás no logró su efecto, pero ya por un talante político. Lo que ocurre es que nosotros tenemos muchos partidos que son pequeños, con personas poco visibles políticamente. Ujú. Entonces, las alianzas como que no, o sea, no se están gestando En de lugar de una sumar, van manera a restar. quizás. Claro, o sea, es como que más bien yo creo que puede haber intereses de partidos pequeños de sumarse a partidos más grandes, pero estos no tienen tanto interés de correr con ellos, sino correr solos. Entonces, es una cosa que se podría ir dando, pero también hay algo que llama la atención siempre y es un común denominador en nosotros, y como sociedad peruana lo digo, hacer las cosas siempre a última hora. Preveo que acá en el mes de julio quizás podríamos tener sorpresa respecto al tema de las alianzas. Podría ser una posibilidad. Y no me extrañaría porque muchas personas tienen realmente como un deadline, como una fecha límite, el mes de agosto para Ujú. presentar sus alianzas. Creen que en 30 días se va a inscribir. Bueno, ahí hay un error. O sea, y aprovecho también el espacio nacional para poder expresar una posición sobre ese tema, porque si están escuchando líderes de partidos políticos que tienen intención de cerrar alianzas ya en julio o hacia finales de julio, van a tener un serio problema dentro de lo que es la inscripción, o sea, el proceso de inscripción ya en el Jurado Nacional de Elecciones, porque los plazos se pueden acortar sobre todo si tenemos tachas que podrían aparecer, y eso podría complicar la inscripción de la alianza. Un plazo de 30 días entre el 2 de agosto y el 1 de septiembre no ayuda tanto a que el proceso se pueda consumar. Entonces, a mí me parece muy arriesgado, pero también una posibilidad real que las alianzas se estén cerrando a última hora, porque lo vuelvo a señalar, es muy propio de nuestra idiosincrasia. O sea, que estas conversaciones se dilaten, que sea pues algo que se cierre a última hora y que nos den sorpresas, ¿no? Porque en algo sí coincidimos, en el escenario actual el nivel de fragmentación va a afectar, aunque también previo de que muchos partidos ni siquiera van a pasar la valla electoral, o sea, van a parar la inscripción en ¿Cuántos, las elecciones cuántos congresales. partidos podrán pasar la valla, calcula usted? Bueno, 12 partidos, tranquilamente, y soy todavía muy generoso, creo que 12, entre 9 y 12 podrían pasar entre la 9 y valla, 12. Ujú. Por, aproximadamente, sí. o sea, se Y mantendría ojo, casi. confiando en que haya, o sea, un nivel de representación de ciertas figuras que pudiesen endosar
un nivel digamos, de votación en la congresal. Acá va a jalar mucho la figura presidenciable. Entonces, El factor si arrastre. tenemos presidenciales, claro, porque realmente las congresales se caracterizan por eso. Tal es así que, por ejemplo, cuando se dio el proceso de reforma política del año 2019, y hay que hacer un poquito de memoria, hubo un proyecto de ley que pretendía diferir, ¿correcto? Diferir la elección congresal de la elección presidencial. Y ese proyecto de ley no prosperó en aquel Congreso. Ujú. Era evidente porque, de hecho, pues de que tener la elección parlamentaria después de la elección presidencial podía cambiar la historia del Parlamento. La tendencia del electorado hubiese sido por apoyar a los dos partidos o alianzas electorales que hubieran pasado a la segunda vuelta. Entonces, quizás eso hubiese ayudado al sistema para que no sea tan fragmentado, cuestionar más el voto y los niveles de legitimidad, pero a su vez también iba a jugarle pues una mala pasada a muchos partidos que quizás no hubiesen tenido la representación que alcanzaron finalmente, si es que se daban ese tipo de situaciones, ¿no? Como diferir las elecciones. En fin, eso es algo que habrá que evaluarlo ya después para el 2027, pero sí hay que tenerlo en el radar Claro. porque es importante ver eso, porque, Ricardo, quiero soltar una cifra. A ver, 2.300.000 peruanos se quedaron sin representantes en el Congreso, es decir, fueron a votar por un candidato, un partido político, y estos candidatos y partidos políticos no pasaron, bueno, el partido no pasó a la valla y su candidato tampoco fue designado, perdón, electo, porque en este claro, no caso pasar la hemos valla. tenido en algunas circunscripciones donde había un congresista, por soltar un número, que había sacado 40.000 votos, pero entraba uno que tenía 15.000, justamente porque el partido sí pasa a la valla y le aseguró la curul. Y el otro que tenía mayor representatividad, no, como su partido no pasa a la valla, Claro. no logra O sea, alcanzar representación. Y 2.300.000 peruanos se quedaron sin representantes en el Congreso. es decir, estos candidatos pudieron haber incluso logrado mucho más votos que los que congresistas que resultaron electos, pero por la cifra repartidora y porque no pasaron la valla electoral, tuvieron que quedarse con los crespos hechos. Así es, efectivamente. Y sus electores, porque Claro. o sea, no llegaron ellos al Congreso. Por eso que era muy importante, ya que el proyecto que presentó Edgar Málaga hace ya un poco de tiempo, hubiera prosperado, pero antes del 12 de abril. O Ujú. sea, ese proyecto era pertinente para que se aplique para estas elecciones generales. ¿Por qué? Porque ese proyecto señalaba que las encuestadoras no podían dar encuestas hasta 24 horas antes de la elección y no como ahora que lo tienen que hacer el domingo anterior a la elección. Entonces, Ajá. ahí tenemos nosotros una situación en la cual la gente con información, o sea, información oficial de las encuestas que tienen inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, que son oficiales, podría haber evaluado su voto y decir, si mi voto se va a desperdiciar, mejor voto por esta tendencia, por esta figura que podría ser Que afín a sí, lo que yo pienso, claro. ¿correcto? Y evitar, o sea, un mal uso del voto porque ahorita tenemos una ausencia de ese voto útil, estratégico y es complicado. Correcto. Ausencia del voto útil, sí, sin duda, buen dato el que usted nos acaba de dar, doctor Tello. Pero yo no quería, digamos, dejar de lado su presencia esta mañana y además porque el tiempo no se nos va agotando. Y yo quería una opinión suya digamos, en su calidad de exministro de Justicia sobre lo que ha señalado el jefe del gabinete ministerial en el sentido de que se forme una comisión que integre a representantes del Ejecutivo, Legislativo, sociedad civil, la academia y organismos competentes con el objetivo de evaluar la permanencia del Perú en el sistema interamericano de derechos humanos. Léase Comisión Interamericana y Corte Interamericana. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Que también debería convocarse a los futuros candidatos, que son líderes de partidos políticos. Espero que los tengan en agenda, porque el gobierno debe llamar un diálogo nacional en este contexto electoral y principalmente a quienes van a ser protagonistas. Claro, no podemos hablar de candidaturas porque hay proceso de elecciones Claro. primarias, pero sí podemos convocar a líderes de partidos políticos, personas que tengan con principal énfasis mucho que decir porque van a tener los planes de gobierno y parte de los planes de gobierno van aparejados también con lo que es la política exterior peruana. Este es un tema clarísimo, ya que le va a corresponder al Ejecutivo
que asume el poder en el año 2026. Veo que ahorita este gobierno actual tiene que preocuparse mucho de lo que es ya Ujú. la salida, o sea, la transición que viene en poco. Es más, tengo muchas expectativas del mensaje a la nación que la presenta Boluarte, porque vamos a ver quizás ya puntos más concretos en torno a la salida del gobierno y Y la transición a su nuevo ahora, gobierno por 5 años. Entonces, me parece que en ese contexto esto debería tratarse porque es un tema que hace mucho tiempo viene haciendo ahora, ruido, pero sí hay que conversarlo y tratarlo, ¿no? O sea, usted y está, está muy bien el hecho de que sea a nivel también de la sociedad civil, pero dentro de la sociedad civil con especial énfasis a los partidos políticos y sus líderes políticos. claro, eh, ¿usted es partidario de que el Perú continúe en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, soy partidario. Ujú. A mí me parece que el sistema funciona, pero también debemos tener puntos claros, ¿no? A ver, se ha discutido mucho sobre el tema de la pena de muerte, Que es el tema pero hay fundamental. extremos en los cuales, respecto a la Convención Ujú. Interamericana de Derechos Humanos, podríamos nosotros quizás hacer un replanteamiento y evaluar nuestra posición si se aplica o no la pena de muerte en el Perú. Pero eso también viene como parte de lo que es todo un diálogo nacional a diferente nivel, pero además también, Ricardo, un Ujú. diálogo realista, porque yo también he sido crítico, y lo digo de manera muy objetiva, de que nosotros podemos tener muchas buenas intenciones en ejes como, por ejemplo, la política exterior y particularmente sobre el tema de la pena de muerte, denunciar el tratado, es decir, dejar sin efecto esa parte del tratado o la Carta Americana de Derechos Humanos Ya. para aplicar esta pena capital. Pero vamos al tema del sistema de justicia, o sea, en el sistema de justicia hay mucha falencia de recursos. Por ejemplo, mientras tengamos jueces y fiscales provisionales, no vamos a tener pues mucha garantía de que los procesos van a ser eficientes. Y ojo, acá ya se está discutiendo la vida de una persona, de ser encontrada culpable. Entonces, creo que, como se dice, con buenas intenciones, pero también con billetera en mano para financiar lo que tiene que Ujú. ser pues el cierre de brechas, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, que hoy día pues no cuentan con las capacidades adecuadas. El Ministerio Público tiene una brecha por más de 15.000 millones de soles y necesita, por ejemplo, peritos. Tiene menos de 100 peritos cuando necesita casi 1.000. Tiene 4 o 5 computadoras cuando necesita casi un ciento. Entonces, y hablo de computadoras especializadas para los peritajes, o sea, no son computadoras convencionales, o sea, hay una inversión en infraestructura, en recursos humanos, logísticos, que se tiene que ir dando, porque realmente eso también va a ayudar de alguna manera a lo que es la seguridad ciudadana que tanto añoramos. Cuando tenemos un sistema de justicia sólido, es muy fácil que haga un buen binomio con todo lo que es interior y orden interno específicamente. Correcto, correcto, correcto. Bien, mi última pregunta, porque el tiempo nos gana, doctor. Eh, ¿Cuál es su opinión sobre lo ocurrido anoche en la Junta Nacional de Justicia de decidir el retorno como fiscal de la Nación de Patricia Benavides? Algo sin precedentes, en el sentido de que se ha dado pues el retorno, obviamente se dejó sin efecto la Resolución. decisión Ujú. anteriormente tomada, ¿sí? Se le restituyó a ella como fiscal de la nación. Y es importante ver pues que ahora las cosas, primero, acá estamos en un Estado de Derecho, donde Ya. hay pesos y contrapesos. La Junta Nacional de Justicia cumple su rol. Eso es lo que hay que tener bastante claro, así como el Ministerio Público cumple su rol, el Poder Judicial cumple su rol. Esto es dentro de lo que es el sistema de justicia. También el Ministerio de Justicia cumple su rol. Pero si vemos acá nosotros, la decisión de la eh, ratificación, destitución y también en su momento designación de los jueces y fiscales va por parte de la Junta Nacional de Justicia. Entonces yo creo que acá en base a su autonomía esta decisión tiene que ser acatada por el Ministerio Público, ¿ya? Y hacerse de efecto para que pueda este organismo constitucionalmente autónomo, que es titular de la acción penal y aparte garante de la legalidad en el país, pueda hacer su trabajo como corresponde, porque ahorita ya lo que viene es el hecho de que a nivel del rumbo que tome esta institución tan importante, bueno, se ponga el orden interno adecuado. Creo que los fiscales supremos tienen que pensar en este caso en la institución que tienen a cargo, ya, y que
realmente pues necesita mensajes claros hacia la ciudadanía. O sea, espero que el retorno de Patricia Benavides, para ser más claro, no genere pues adentro situaciones que no sean las deseadas, me refiero al interior del Ministerio Público, sino que por el contrario, se dé un diálogo, logren entendimientos y saquen adelante una institución que es sumamente importante dentro de nuestro orden democrático. Perfecto, perfecto, pero también se pone en tela de juicio el trabajo de la Junta, ¿no? Que ese es un tema que conversaremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Sí, doctor pero Tello. es preciso sobre ese punto, la Junta puede cambiar de motivación, ¿ah? Sobre O todo, sea, eso es importante. Hay que dejarlo ahí, como tú dices, para una sí, próxima entrevista, Ricardo. cambia de motivación cuando ha cambiado también de integrantes. Ese es el otro tema. Sí, pues, Así es. no, Ese no, es un tema que hay que desarrollarlo más. y ver si está bien que sea el Congreso quien los elija o no. Ese es otro tema también. Así que le dejamos ahí el tema y seguiremos conversando la próxima semana, a ver si conversamos directamente en la radio. Es un tema muy interesante, muy amable. Excelente, Ricardo, gracias. Muy gentil. José Tello, exministro de Justicia, experto en Derecho Electoral. Hablábamos con él sobre elecciones y temas jurídicos. Volvemos para seguir hablando sobre la fiscal, ahora la repuesta fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Eso luego de la pausa, 8:30.